Vamos a hablar de quién, de qué personaje. De Abraham, un héroe de la fe. Pero yo creo que la iglesia necesita muchos héroes de la fe. El pueblo de Dios necesita, el desarrollo de la iglesia necesita que seamos hombres y mujeres con una verdadera fe, con la fe que Dios quiere que exista en nuestra vida, y una fe que trae bendición a nuestras vidas, a los que nos rodean y a la iglesia. Y Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Yo creo que sería lindo que cuando Él venga haya muchos hijos de Él que tengan esa fe que vamos a analizar hoy día, porque la fe es importante verlo. Mira, veamos algunos pasajes, vamos a hacer una introducción un poco larga, pero hay que dejar bien en claro varios puntos. Primero, como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Tenemos que tener fe para poder agradar a Dios, ¿ya? También nos dice en Mateo 13:58, nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús, cuando ve que la gente no tiene fe en Él, Él no hace milagros. Y queremos milagros para nuestros hermanos, queremos milagros para los que están enfermos, para los que están pasando problemas, queremos milagros para nuestra vida, tenemos que creer en Jesús. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe alcanzamos la paz con Dios. ¿Quieren tener paz con Dios? Fundamental, sí, a través de la fe en Jesús. Y algo que teníamos que meditar, fíjense en Mateo 17, versículos 18 al 20, dice, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, le dice Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Por la fe. Los que trabajamos para el Señor también, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Y el último versículo que quiero hablar de la importancia de la fe, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la importancia de la fe. Juan 20:31 dice, cuando termina su libro, está terminando los últimos capítulos, y él coloca un resumen de por qué estaba escribiendo su libro, y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que nosotros creemos en Jesús, y gracias a Jesús podemos tener vida, pero necesitamos esa fe que es la fe que Dios quiere que tengamos. Porque la fe, si uno pregunta ya, ¿qué es la fe? Vamos a irnos a qué versículo cuando nos preguntan por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es algo de lo cual yo tengo que estar seguro, aunque todavía no llega. Debo estar convencido, aunque no lo veo. Pero eso solamente es una parte de la fe, porque la fe tiene dos aristas principales. Y la segunda parte de la fe se encuentra, lo vamos a tomar con Gálatas. En Gálatas, capítulo 3, versículo 6, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué me puede ayudar? Gálatas 3:6, un versículo no muy largo.
A ver, alguien que se atreva a hablar con voz fuerte, clara y todos escuchemos. ¿Alguien se atreve? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ya. Gracias. ¿Abraham le creyó a quién? La fe no sirve de nada si no está centrada en Dios. Porque yo puedo tener mucha fe. Yo puedo hacer mi negocio y decir, no, yo tengo fe que me va a ir bien. Pero la fe del cristiano tiene que estar centrada en Dios. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. Entonces, esa es la fe del cristiano, que tiene dos aristas. Tiene dos áreas. El convencimiento de lo que viene o la certeza de lo que viene, el convencimiento de lo que yo no veo, pero también deposito mi fe en Dios. Disculpe la introducción muy larga, pero tiene que quedar muy claro. Quiero dar un ejemplo. Si a mí me empiezan a perseguir porque soy cristiano, yo puedo hacer una aseveración y decir, ¿es injusto que me estén persiguiendo por ser evangélico? Y yo sé que Dios me va a librar porque esto es injusto. Parece una aseveración verdadera. Pero si es la voluntad de Dios que me persigan, quizás yo estoy creyendo en lo que me conviene a mí, en lo que deseo yo. ¿Y qué es lo que desea Dios? Disculpe que me tome un tiempo adicional, pero vaya a Daniel, por favor. Fijémonos en los amigos de Daniel. ¿Qué es lo que sucede con los amigos de Daniel en el capítulo 3 de Daniel? En el capítulo 3 de Daniel, versículo 15, del 16, 15, 16, 17 y 18. Del 15 al 18 vamos a leer. Dice en Daniel 3:15 en adelante, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. 18. Pero, aunque no lo hiciere, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos tenían fe ¿en qué? Fe en que Dios lo iba a librar de todo su dolor. Si ustedes se fijan bien, ellos tenían fe de que la voluntad de Dios tenía que ser hecha, independiente de lo que pasara con su vida, o que Dios los librara o no los librara. El centro de su fe era la voluntad de Dios, que ningún siervo de Dios se iba a inclinar frente a una imagen hecha por el hombre. ¿Entienden? De esa fe es la que vamos a hablar ahora. ¿Por qué la introducción? Porque vamos a ver cómo Dios va a guiar nuestros corazones, va a orientarnos nuestros corazones a esa fe. No a la fe no a la fe para nuestros planes, no a la fe que cumple lo que nosotros queremos. Es una fe que va direccionada a creer en Dios para que Dios cumpla sus planes en nuestras vidas. Vamos ahora, por favor, con Abraham. Disculpe por el paseo en la Biblia. Vamos con Abraham, capítulo 22, y vamos a ver primero los dos primeros pasajes, los dos primeros versículos. Abraham, en Génesis, capítulo 22, ¿qué pasa aquí con Abraham? Abraham es probado su corazón. Dios prueba el corazón de sus hijos.
Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿la prueba fue grande o no? ¿Qué piensan? Los que son padres. Tremenda prueba, inmensa prueba. Cuando yo miro esta prueba y veo a este Abraham gigante de la fe, digo: imposible. Yo nunca podría tener la fe de él, porque acuérdense que Dios nunca nos va a probar con una prueba más grande de la que podamos soportar. Si Dios le dio esa prueba a Abraham, es porque él sabía que iba a poder soportarla, o iba a aprender, o no iba a caer fulminado, no. Entonces digo: tremendo hombre Abraham, un héroe de la fe. Yo no podría llegar a eso, y eso es un error de mi parte. Porque Dios puede moldearnos a todos nosotros para que nuestros corazones estén orientados a su voluntad y poder tener la fe de Abraham. ¿Y por qué lo digo? Porque yo lo veo en la Biblia. Porque cuando veo a Abraham en la Biblia, y en el comienzo, en su llamado, veo un Abraham tan normal como ustedes o como yo. Un Abraham que no es un héroe de la fe. Un Abraham que desobedece a Dios, que no le cree. Y para que lo comprobemos, por favor, vamos a Génesis capítulo 11. Génesis 11, 31 en adelante. Fíjense, ¿qué es lo que dice Génesis 11, 31? Dice: y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. ¿Ya? Ahora pasemos al capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Pero ¿saben qué? Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y cuando salió de Ur de los Caldeos, él no salió voluntariamente. Fíjense el versículo que leímos anteriormente, en el 11. Dice que el padre de Abraham fue quien lo sacó. Y fíjense para dónde iban. Dice que el padre lo sacó para ir a tierra de Canaán. Y si nosotros tomamos nuestra Biblia y vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 2 en adelante, Esteban nos dice que cuando estaban en Ur de los Caldeos, Dios le habló a Abraham y le dio tremenda promesa, le dijo: sale. ¿Y qué hizo Abraham? No salió hasta que su padre lo tomó a él, tomó a su sobrino, al sobrino de Abraham, a Lot, a las mujeres, y partió. Es decir, que la fe de Abraham en ese momento no era tan grande. Entonces, ¿cómo una fe de un hombre que no se quiere mover, que no le cree a Dios, que tiene que ser llevado, que no obedece completamente, se transforma en alguien tan fuerte en la fe que pasa por la prueba de que le piden un hijo? Y es porque Dios orienta nuestros corazones. Y me gustaría decirles que
que Dios siempre orienta nuestros corazones cuando estamos bien, cuando estamos contentos, cuando lo tenemos todo. Pero la mayoría de las veces nuestros corazones tienen que ser reorientados en la dirección que Dios quiere para nuestra vida a través de las pruebas, a través de la necesidad, a través del conflicto, a través de las cosas que Él permite que sucedan en nuestras vidas, para poder ser reorientados y tener la fe que Dios quiere que tengamos, una fe que crea que la voluntad de Dios tiene que ser hecha, independiente de lo que nosotros pensamos. ¿Se fijaron cómo la fe de Abraham fue cambiando? Si ustedes pasan en el capítulo 12 de Génesis, ustedes siguen más adelante, Dios le había dicho: Abraham, quiero que te quedes allí en la tierra de Canaán, te la di, aquí te voy a hacer una gran nación. Vinieron los problemas. ¿Cuál fue el primer problema que vino a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 10, parece? ¿Cuál habrá sido el primer problema que se enfrentó cuando estaba en Canaán? Cuando ya al final él obedeció a media porque se fue con Lot. Hambre. Y como tuvo hambre, ¿qué hizo? Se quedó ahí y dijo: Dios me va a proveer porque Dios dijo que aquí me iba a hacer una nación grande y me quedo aquí y no me muevo. ¿Dijo eso Abraham? Mire unos versículos más adelante y ve que Abraham no dijo eso, sino que se fue ¿a dónde? A Egipto. Porque allá estaba lo que necesitaba. Y cuando va a Egipto, inclusive él le dice a la esposa: por favor, tú eres muy bonita y si te ven tan linda y piensan que yo soy tu esposo, me van a matar. Y no, mejor tú di que eres mi hermana, así me van a dar hartas cosas y me va a ir bien. ¿Se fijan cómo la fe de Abraham fue evolucionando? Cómo la fe de Abraham fue cambiando, porque en ese momento no vemos al héroe de la fe, como sí lo vemos en el capítulo 22. Entonces, por eso, los corazones tienen que ser probados. ¿Usted quiere que su corazón sea probado? No escuché ningún amén. ¿Les entiendo? A veces a mí tampoco me gusta que mi corazón sea probado, pero es necesario para que nuestras vidas sean orientadas a la fe en Dios. La verdadera fe en Dios. Volvamos al capítulo 22 y vamos a ver cómo es la prueba. ¿Qué es lo que le pide Dios a Abraham? Le pide primero, le dice: a tu hijo, el único. ¿Tenía más hijos Abraham? Sí, había tenido otro hijo antes, pero le dice el único. ¿Por qué? Era el único por el cual él iba a cumplir sus sueños. Abraham tenía puesta la vida en su hijo, en Isaac. ¿Por qué? Porque era el que le llenaba su corazón, el que cumplía sus sueños. Yo he visto algunas familias que, no creo que sea acá, pero he visto en otros lugares donde tienen una hija, otra hija y siguen buscando al varón. Y cuando llega el varón, y como que si fueran distintos, los varones están en puro problema, ¿no? Pero ya, ese es comentario aparte, para otra predicación. Y cuando llega el varón, el papá se siente pero como realizado. Yo creo que aquí Abraham se sentía realizado con este hijo Isaac y le dice: Dios, ese con el que tú sueñas, lo quiero. Pero además le dice: ese hijo que tú amas. Porque le dice primero el único y después ese que amas. El único, tus sueños, el que ama, el motivo de tu realización. Lo que te hace despertarte todos los días y trabajar. Eso te lo estoy pidiendo. Es decir, Abraham, ¿tú quieres hacer mi voluntad? Yo te estoy pidiendo solamente todo. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué le está pidiendo a usted? ¿Qué me está pidiendo a mí? Nos está pidiendo todo. Lo que alimenta nuestros sueños. Lo que nos da la fuerza para levantarnos cada día. Cuando no es Dios, Dios nos lo pide.
Porque tiene que reorientar nuestra vida. Porque nuestra fe tiene que ser una fe que crea que lo más importante, lo más hermoso es que la voluntad de Dios se cumpla y no la mía y no la de ustedes. Esa fe necesitamos. Amén. Entonces por eso les advierto que los que aman a Dios, los que quieren que Dios haga milagros en su vida, en la vida de sus familiares, en la iglesia, Dios le va a decir: necesito reorientar tu corazón. Y quizás lo haga a través de una prueba. Después de eso, vemos cómo Abraham aprendió a enfrentar las pruebas. Versículo 3 del capítulo 22. Vemos un Abraham que ya ha sido probado, pero aprendió a enfrentar las pruebas. ¿Por qué? Fíjense, versículo 22, el capítulo 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. La actitud que tuvo Abraham, impresionante. Me impresiona sinceramente la actitud que tiene Abraham. Y me doy cuenta que él aprendió a enfrentar las pruebas. Él aprendió a que cuando Dios nos dice algo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer cuando Dios nos dice algo? A obedecer, bien, bien. Eso suena súper lindo. A mí me cuesta, yo no. Si les digo que lo hago así, no. A veces estoy discutiendo con Dios, a veces le reclamo a Dios, a veces me hago el sordo, a veces intento absurdamente ocultarme. Pero Abraham aquí me está enseñando que hay que obedecer. ¿Fue siempre así la vida de Abraham? No, no fue siempre así la vida de Abraham. Porque antes había tenido un hijo. ¿Y por qué había tenido un hijo antes? Lo que pasa es que si nosotros pensamos bien, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, Abraham estaba en el Ur de los Caldeos, ya. Y cuando estaba en Ur de los Caldeos, antes de pasar por Arán, antes de llegar a la tierra de Canaán, le dice: yo te voy a hacer una gran nación. Entonces, lo que está haciendo Dios es transmitir sus propósitos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer de Abraham una gran nación. ¿Era el propósito de Abraham? No, era el propósito de Dios. Y Dios iba a hacer que Abraham cumpliera sus propósitos. Pero había un problema. No tenía hijos. Pero Abraham le creyó ya a poquito y se fue. Cuando Dios le habló a Abraham la primera vez tenía menos de 75 años. Después Abraham se va, llega a la tierra de Canaán y tiene ya 75 años. Y ahí Dios nuevamente le habla, pero no llegaba el hijo. Y después le vuelve a hablar, pero no llegaba el hijo. Y no llegaba el hijo. Entonces, como no llegaba el hijo, como no llegaba lo que él pensaba que era la voluntad de Dios, tomó una decisión que a veces nosotros también tomamos. Ayudemos a Dios. Total, si un hijo es un hijo. Si mi esposa no puede, ella me recomendó a la esclava. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, un sacrificio, dice Abraham. Algunos piensan que no fue mucho sacrificio, no dice nada ahí. Y tiene un hijo con la esclava, Ismael. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera? ¿Las cosas salen bien? ¿Cómo ha sido Ismael para Israel durante todos estos siglos? Ha demostrado que no era lo que Dios quería. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la prueba, tenemos que ver que Abraham aprendió a enfrentar la prueba.
porque aprendió que las cosas se hacen como Dios quiere. Y en el capítulo 21 de Génesis usted va a poder ver que Abraham tuvo a su hijo a la corta edad de 100 años. Dios le avisó a los 99. Y a la corta edad de 100 años estuvo su hijo con su Lola, esposa de 90. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas se hacen a la manera de Dios. ¿Y por qué se hace a la manera de Dios? Porque Dios quiere mostrar su poder, quiere mostrar su soberanía, quiere mostrar que Él es Dios, que Él controla nuestra vida y no nosotros. Cuando yo le ayudo a Dios, cuando ilusamente creo que le estoy ayudando a Dios, estoy diciendo, Señor, tú no puedes, yo sí puedo. Estoy diciendo, lo que tú decidiste no está tan bien, pero yo tengo una mejor idea. Y eso no es lo que Dios quiere. Así no es la forma de enfrentar las pruebas. No es la forma que nosotros tenemos que enfrentar lo que Dios nos prepara. ¿Por qué? Cuando hacemos eso, cuando Dios quiere enderezar nuestro corazón, nosotros nos rehusamos y dejamos que nuestro corazón apunte a cualquier parte. En el versículo 22 de Génesis podemos ver que cuando Abraham enfrenta la prueba, lo que hace primero es levantarse muy de mañana para ir al lugar donde Dios le había dicho. Obediencia inmediata. Preparó el asno, tomó los ciervos, tomó a su hijo, cortó leña, una obediencia que no era loca, se prepara. Después, al tercer día, después de 3 días de ir caminando, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos donde Dios quería que fuera a llevar a su hijo y fue en esa dirección. Una obediencia exacta. Una obediencia que sigue. Una obediencia que sigue. Está bien, no pasó nada, tranquilo. Una obediencia que sigue lo que Dios pide, ¿ya? Y después llega al lugar, se prepara y decide rendir todo. ¿Saben que no le entregamos el 95% de nuestra vida a Dios? Porque después va a ser más difícil entregar el 5%. Dios quiere que le entregamos todo. La obediencia de Abraham fue una obediencia inmediata, una obediencia preparada, una obediencia que sigue las instrucciones, una obediencia exacta y una obediencia que lo entrega todo. ¿Estamos hablando de la obediencia o estamos hablando de la fe? Estamos hablando de la fe, pero la fe del verdadero cristiano siempre está muy relacionada con la obediencia. Es la obediencia lo que nos lleva a poner en acto nuestra fe. Es la que nos mueve a dar el paso de fe. Es la obediencia. Porque tenemos que ir en la dirección que Dios quiere que vaya. Entonces Abraham aprendió lo mismo que tenemos que aprender nosotros. Que nuestra fe tiene que ir impulsada por nuestra obediencia, pero impulsada en la dirección que Dios quiere para nuestra vida y no guiada a la dirección que nosotros queremos para nuestra vida. Además, la fe tiene que ser una fe que crea en las pruebas, es lógico. Tiene que ser una fe que crea. ¿Y en qué vamos a creer? En los consejos de nuestros amigos, en los consejos que dan la televisión, en mis buenas intenciones, en mi buen corazón. No, en lo que Dios me ha hablado. A ver, ¿Dios le ha hablado a usted? A ver, levante la mano el que crea que Dios le ha hablado. Ya. Ahora, por favor, levante la mano todos aquellos que han leído la Biblia por lo menos una vez. Ya, les comunico que todos los que han leído por lo menos un párrafo de la Biblia, Dios le ha hablado.
Porque la principal forma de hablar Dios es a través de la Biblia. Cuando yo estudio la Biblia, le busco, cuando yo me rindo a Él, también Dios va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, es decir, a nuestro interior. Pero es siempre a través de la Biblia y Dios nunca va a hablar nada que no haya salido en la Biblia. Entonces es importante que estudiemos nuestra Biblia. Entonces Dios nos va a hablar y Dios le habló a Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Génesis 12:2 dice, haré de ti una gran nación. ¿Ya? Después Génesis 13:5 dice, yo te daré a ti, a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra. Es decir, Génesis 13:5 le habla que le iba a dar una descendencia. Después Génesis 15:5 dice, y luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Pero había un problema. Le hablaba de descendencia, numeroso, descendencia, gran nación. ¿Cuál era el problema? No tenía hijos. Siguió Dios hablando en el Génesis 17:4. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No tenía hijos. Después le dice, versículo 21. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, porque ya se había metido las patas Abraham, ya había tenido a Ismael. Ya tenía un hijo, pero era Ismael, era el hijo de la esclava. Dios le dijo, yo quiero que tengas un hijo de tu esposa. En el 21 le dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni la esclava. Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entonces Abraham tenía que creer. Cuando yo estoy en prueba tengo que creer. Cuando Dios me dice, sigue adelante, sigue, no veo nada. Sigue adelante, avanza, cree, obedéceme. Pero es que yo no veo nada, sigue adelante. ¿Estás convencido? Sí, ya va a llegar. Sigue adelante, obedéceme, haz mi voluntad. Pero ¿qué es lo que pasó con Abraham? Caminó 3 días y dice la Biblia que guardó silencio. No dice la Biblia, pero no dice nada. No aparece si él habló alguna palabra durante 3 días. Y durante esos 3 días él estuvo pensando, ¿qué me prometió Dios? Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Dios me dijo que me iba a hacer una gran nación, que mi descendencia era numerosa. ¿Qué es lo que me dijo Dios? Dios me dijo que Isaac iba a ser, a través del cual iba a ser esta descendencia numerosa. Pero tengo un problema. Dios me acaba de pedir que lo sacrifique. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Si Abraham creyó en la palabra de Dios, ¿sabe por qué él creyó? Porque él dijo, si Dios me dice que Isaac va a darme descendencia, y Dios también me dice que lo mate, ¿sabe cuál es la conclusión que salió Abraham? Él lo va a resucitar. Por algo me lo pide, porque Él cumple su promesa. ¿Ustedes creen eso? Amén, creen. Dios cumple su promesa. Entonces Abraham dijo, Él va a resucitar. Fíjense en 2 detalles. Primero, vaya uno a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, dice el 17, vamos a leer hasta el 19, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Abraham pensaba que iba a sacrificar a su hijo Isaac y que iba a resucitar. ¿Por qué pensaba eso?
porque creía en lo que Dios le había dicho. Si ustedes se fijan también cuando le dice a los siervos que iban a presentar el holocausto, dice, quédense aquí, nosotros vamos y volvemos. No dice, vamos y vuelvo. Revísenlo. Porque él sabía que iba a volver con su hijo vivo, porque a través de su hijo se iban a cumplir las promesas. La fe que nosotros tenemos que tener es una fe que crea, no en cualquier cosa, sino en lo que Dios nos haya dicho. Y no para hacer cualquier cosa, sino para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y en el mundo entero. Una fe que cree. Pero también fue una fe que pasó la prueba. ¿Por qué pasó la prueba? Continuamos leyendo, capítulo 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Justo en el momento que iba a obedecer completamente lo que Dios le había pedido, Dios lo detiene y le dice, sé que tú eres un hombre que me teme. No lo hagas. En ese momento, él demostró que había pasado la prueba. Pero a mí me quedan un par de inquietudes. ¿Dios sabía desde el principio que Abraham le iba a obedecer? ¿Qué piensan? Sí, conocemos a Dios, sabemos que Dios es omnisciente y lo sabe todo. Entonces, ¿quién era el que tenía que saber que podía pasar la prueba? Abraham. Cuando nosotros pasamos la prueba, no es para demostrarle algo a Dios, Él nos conoce, es para demostrarnos nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasó durante esos 3 días? De seguro él empezó a pensar, ¿por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo más importante hoy en día para mí? Mi hijo amado. Pero él recordó que las promesas no estaban... Las promesas de Dios no fueron, te voy a dar un hijo para que tú lo ames y tú corras con él y lo lleves al estadio y le compres bicicleta y le pagues el viaje a no sé dónde. Esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios fue, te voy a dar un hijo porque voy a hacer una gran nación para mí. El milagro no era para Abraham, el milagro era para glorificar a Dios, para glorificarse Él que había escogido una gran nación. Si Dios nos escogió a nosotros y nos salvó, no nos salvó para que hagamos lo que queramos con nuestra vida, nos salvó para su gloria, para su honra, para su alabanza, para su exaltación. Y ahora mi fe no tiene que estar fundamentada en que Dios me ayude a hacer lo que yo quiero, no. Mi fe tiene que estar fundamentada en que yo voy a hacer lo que Dios quiere, no importando las circunstancias, porque la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios. Para Dios. Dios sí lo sabía. Abraham lo tuvo que aprender, que su corazón tuvo que ser reorientado. Ahora ya no era su hijo Isaac, le pertenecía a Dios. Y tenía que cumplir su propósito, ser la gran nación que Dios quería que naciera. Y gloria y honra a nuestro Señor
porque nosotros somos parte de esa gran nación. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Y Abraham, otra cosa que me inquieta, si Abraham al final no sacrificó a su hijo, las cosas siguieron siendo iguales, porque al final no lo mató. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán cambiado? ¿Habrá cambiado el corazón de Abraham? Había cambiado, porque ahora sabía que lo que tenemos o lo que él tiene, lo que él tenía, es para honrar a Dios, aunque fuera lo que más amaba. Isaac, ¿qué habrá aprendido Isaac? Un joven que se cree aproximadamente 20 años, que tenía un padre de 120 años y que no rehusó que el padre lo amarrara, lo subiera sobre unas piedras y lo rodeara con leña para matarlo y quemarlo. ¿Por qué Isaac no reaccionó? Una pregunta que le voy a hacer cuando esté en el cielo. Pero me da la impresión que él estaba dispuesto a entregar su vida para que su padre cumpliera la voluntad de Dios. Y de ese día yo creo que Isaac de a poquito fue aprendiendo que tiene que hacerse la voluntad de Dios independiente de las circunstancias, aunque nuestra vida esté en juego. Porque Dios no nos quiere hacer sufrir. Dios no nos quiere destrozar. Dios entregó su Hijo a Jesucristo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa fe que desee hacer la voluntad de Dios. Igual que en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le dijo a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa porque yo no quiero sufrir, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Porque nuestras vidas están para hacer la voluntad de Dios. Nuestra fe tiene que estar orientada y cimentada en Cristo para que hagamos las cosas según la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. ¿Por qué nuestra fe a veces es tan débil? Porque la usamos solamente para que Dios nos ayude. En lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito. Y muy pocas veces está cimentada en la voluntad de Dios. Abraham nos acaba de demostrar que hay hombres que tienen una fe muy pequeña, pero a través del poder de Dios, Dios puede transformarla en una fe tremenda, gigante y poderosa en el poder de Cristo. Pero la puede transformar en una fe que ya no quiere ser protegido, ya no quiere crecer económicamente, porque eso lo quería Abraham al principio, sino quiere someterse a la voluntad de Dios para que Dios haga lo que Él quiera en su vida. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Queremos que Dios haga nuestra voluntad? ¿O queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que Dios me dé todo lo que yo quiero? ¿O Dios nos dé todo lo que Él quiere para nosotros? ¿Queremos que Dios cumpla sus planes en nuestra vida? ¿O que nosotros cumplamos nuestros planes en nuestra vida? Hágase esas preguntas. Yo tengo que hacerme esas preguntas. Porque a través de esas preguntas vamos a saber si tenemos una fe verdadera. Una fe cimentada en lo que quiere el mundo. Si ustedes quieren tener una fe verdadera, les digo que más de seguro que Dios va a tener que poner nuestros corazones a prueba para reorientar nuestra fe. Pero no se preocupen. Si ustedes lo quieren, si yo lo quiero, Dios lo va a hacer y nos va a dar la fuerza que necesitamos para aprobar la prueba. Así como Abraham la aprobó, todo aquel que quiere ser un verdadero siervo de Dios va a poder aprobar la prueba como Dios lo desea. Oremos al Señor.